Shalom Aleichem, paz para toda la casa de Israel y el mundo. Les saluda su maestro de Torah, Yehoshua Ben Jacob. Muchas verajot para todos. Yo soy director Rosh de la Yeshiva Beit Israel, el Instituto de Torah para toda la casa de Israel y el mundo, y todo aquel que quiera obtener su certificación de estudios. Las inscripciones para nuestra institución están completamente abiertas. Inclusive hemos creado un grupo de WhatsApp de la Kehilá Beit Israel, de la comunidad mesiánica Casa de Israel, en donde podemos mantenernos en contacto y a través de el WhatsApp, de esa manera poder estar apoyándonos mutuamente como una sola mishpajá, una sola familia, una sola casa de Israel, un solo pueblo de Hashem, unificados a pesar de la distancia, a pesar de los países distantes en los que estamos cada uno. Estamos unidos por medio de Ruach HaKodesh y Baruch Hashem, por este medio, por las redes sociales, podemos estar en contacto a través de los distintos perfiles que, debido a todo el respaldo que el Eterno nos ha dado, hemos creado para tener cada vez más alcance y así recoger o buscar, mejor dicho, a todas las ovejas de la casa de Israel, todos esos que pertenecen a nuestra familia. Lesbia Ruth Arcia Guillem, Shalom, muchas gracias para tu vida, amada Talmid. Qué bueno que estés con nosotros. Estamos muy contentos en esta oportunidad porque nos estamos preparando para Pesaj, para la festividad de Pesaj. Sabemos bien que todavía falta algo para dicha fiesta, pero el pueblo judío, es decir, todos nosotros, el pueblo de Israel, somos gente muy diligente para la obediencia de la misma. Nos hacen falta prácticamente 3 semanas para la festividad de Pesaj, pero ya nos estamos preparando y por eso el Instituto de la Yeshiva Beit Israel ha ideado un taller intensivo, un taller por medio del cual sus servidores está compartiendo poco a poco lo que corresponde a los preparativos para Pesaj. Nuestra primera enseñanza, cada una de estas enseñanzas instantáneamente, cada vez que las compartimos en vivo por Facebook, las ponemos a su disponibilidad en YouTube. Así que usted también debe suscribirse al canal de Yehoshua Ben Jacob y así va a estar recibiendo todos nuestros estudios. El objetivo del canal básicamente es crear una especie de biblioteca de estudio de conceptos en materia de Torah, y así usted pueda consultar todos los temas que quiera estudiar, ya que muchos de nuestros amigos que se han ido uniendo con el tiempo siempre me solicitan: ¿tienes una enseñanza acerca de esto? Maestro, ¿tiene una enseñanza acerca de esto, aquello? Y a veces es difícil como que buscarlo en Facebook. En cambio en YouTube es un poco más fácil. De esta manera entonces, por eso hemos creado nuestro canal de YouTube. Así que esta enseñanza viene a ser prácticamente, podríamos decir, la tercera enseñanza de nuestro taller intensivo de preparativos para Pesaj. Porque la primera clase le llamamos Pesaj preparativos. Esa enseñanza usted la puede buscar en el canal de YouTube. También tenemos otra enseñanza que hicimos la semana anterior sobre Tevilá. Tevilá es la purificación en las aguas. Esa es la Tevilá. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre Brit Milá, el pacto de la circuncisión, como un requisito indispensable para la fiesta del Pesaj. Es decir, que este tema que vamos a estar hablando a continuación obedece a ese mandamiento en la Torá que demanda que todo varón de la casa de Israel esté debidamente circuncidado. Por lo tanto, debemos saber que el Pesaj va a ser exactamente el sábado 27 de marzo en la noche, según se marca aquí en nuestro calendario de la Torá de la Yeshiva Beit Israel. Tenemos aquí que
dice que Pesaj va a ser el sábado 27 de marzo en la noche. Así que todos estos preparativos que estamos haciendo, la Tevilá, la purificación en aguas, con su correspondiente certificado, porque esa es la ventaja que ofrece nuestra yeshiva. La yeshiva Beit Israel está ofreciendo a todos. Por aquí tenemos también a Candelaria. Muchas verajot para tu vida, Candelaria. Shalom para ti. La yeshiva Beit Israel está ofreciendo certificados de Tevilá, que es bautismo. Si tú tal vez no has podido hacer todavía el bautismo de conversión para la casa de Israel a la fe hebrea mesiánica en Yeshua HaMashiach, pues nuestra yeshiva está otorgando esta certificación. Simplemente debe seguir todos los requerimientos que hemos compartido en la anterior clase que dimos la semana anterior. Dimos la clase sobre Tevilá. De esa manera, entonces, porque dice la Torá que para celebrar la fiesta de Pesaj, todos nosotros debemos hacer Tevilá, hacer o lo que conocemos como bautismo. Pero todo está bien explicado en la clase. Así entonces, ahora vamos a hablar sobre circuncisión y vamos a darle a usted la opción de obtener un certificado de Brit Milá, un certificado de circuncisión avalado por nuestra institución. Entonces, debemos saber que luego de esta enseñanza, para la semana que viene, les voy a estar compartiendo sobre la mezuzá, porque la mezuzá es también otro requisito indispensable para tenerlo en Pesaj, porque recuerden que en aquel día de Pesaj, el ángel de la muerte pasó por encima de las casas, es decir, no tocó las casas que tenían la sangre del cordero en la mezuzá, así como dice el texto hebreo. Ahí dice mezuzá, o sea, tenía la mezuzá en cada una de sus casas. Entonces, por eso estamos preparando básicamente a todo el pueblo en cuanto a estas instrucciones se refiere. De esta manera debemos saber que, así como hicimos en la anterior clase del miércoles pasado, haremos en esta clase en donde yo les desarrollaré toda la materia, en este caso correspondiente a la circuncisión, todos los puntos que he pautado compartirles, que nos concierne, que consideré importantes que ustedes conocieran en esta oportunidad, y luego al final se dará 5 minutos, 10 minutos de una ronda de preguntas donde se va a procurar que usted resuelva todas las inquietudes que tenga sobre la ley de la circuncisión, sobre este mandamiento. Entonces, déjenme buscar aquí mis apuntes para iniciar. Vamos a iniciar con Shemot capítulo 12, verso 48. Brit Milá, la circuncisión como un requisito de Pesaj. Dice Shemot capítulo 12, verso 48. Baruch Hashem. Dice la Torá: Gimol local Sahar Beas y Kerba Lasto. Esta es la misma cita que dice: se circuncidará Gimol a todo varón, con Sahar a todo varón, y entonces se acercará, Beas y Kerá, acercará, o también se puede entender como entregará la ofrenda, porque se está infiriendo al Corbán, Karab, a la ofrenda de Pesaj, Lasto, para hacerla, que es lo que se traduce como para celebrarla. Pero en realidad Pesaj, en un orden estricto de la Torá, no se celebra, sino que se usa el verbo asá, que significa hacer, se hace. Por eso la festividad de Pesaj debe ser celebrada, según la halajá rabínica, con mucha reverencia, ya que es el día donde, proféticamente hablando, el Mashiach entregó su vida. Así que no es un día tanto así como para regocijarse, aunque también nos alegramos en cierto modo porque el Mashiach nos limpió de todo pecado. Entonces, cuando dice Gimón local, Sahar, Beas y Krab, Lasto, se circuncidará todo varón y entonces se acercará para hacerlo. Shemot capítulo 12, verso 48, libro de Éxodo. Este es el pasaje
que nos tiene a nosotros hoy estudiando sobre la Brit Milá. Es decir, que nosotros como casa de Israel, si no nos hubiéramos inquietado en obedecer la Torá, no nos tropezaríamos con este pasuk que dice: todo varón que quiera celebrar Pesaj debe ser debidamente circuncidado. Entonces, por eso estamos estudiando hoy sobre el Brit Milá, sobre el pacto de la circuncisión. Así que es un requisito indispensable, vital, estar circuncidado para celebrar el Pesaj. Quiero acotar que esta enseñanza no va dirigida a un pueblo inmaduro que no quiera circuncidarse. Esta enseñanza va dirigida a un pueblo maduro que desea circuncidarse, en Nacar. Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno, porque antes de su servidor dirigir la materia de la enseñanza, han habido otros servidores que han hecho una excelente labor, un excelente trabajo, y han permitido que nuestras generaciones, todos nosotros avancemos hasta este punto, en donde podemos comprender que debemos circuncidarnos los varones, debemos circuncidarnos. De lo contrario, en este caso, no podríamos celebrar Pesaj. Hay una ley de interpretación rabínica que se conoce como Perat Ukelal. De lo particular se deriva lo general. Entonces, aquí vemos que la circuncisión es un requisito para Pesaj. Es algo Perat, es algo particular. Pues podemos extraerlo y aplicarlo en un contexto general también, es decir, Kelal, a todas las fiestas. De tal manera que todas las festividades, usted, para poder participar en ellas como se debe, por supuesto, debe estar circuncidado debidamente. La circuncisión es conocida en hebreo como Brit Milá. Es así como se pronuncia, Brit Milá. Aunque también podrías decir Berit Milá, ya que la palabra Brit es la contracción de Berit, que significa pacto, y Milá es lo que se entiende como circuncisión, cuya traducción literal es cortar. De esta manera, entonces, la palabra Brit Milá significa el pacto de la circuncisión. Eso es lo que significa Brit Milá, simplemente para establecer un concepto base e ir avanzando en la enseñanza y ir dejando puntos bien claros. De tal manera que cuando el hombre es circuncidado, entra en un pacto con el Dios de Israel. Esto debemos entenderlo. Cuando yo decido circuncidarme, estoy decidiendo llegar a un acuerdo con el Santo bendito sea, con el Boré Olam, con el creador del universo. Me estoy adhiriendo a él. Cuando nosotros hacemos un pacto con el Eterno, nos estamos adhiriendo a él. Así que, ¿en qué consiste este pacto? Ese es el asunto. ¿En qué consiste este acuerdo? Este concilio que se llega con el Santo bendito sea. Pues para poderlo comprender, nuestra mayor referencia. Bien, Baruch Hashem, hubo una pequeña falla en la señal del Wi-Fi. Pero aquí estamos. Vamos a empezar a analizar en qué consiste el pacto de la circuncisión. Porque así es como se le llama en hebreo, Brit Milá, el pacto de la circuncisión. ¿En qué consiste este acuerdo con el que llegamos a Kadosh Baruj Hu? Y esto, la mayor referencia es Abraham. Abraham es el primer hombre que describe la Torá que practica la circuncisión. Dice, a Abraham se le dijo, Itjalech lepanai beheyetamid, encamínate delante de mí y sé íntegro. O también se traduce como sé perfecto, pero la perfección en realidad no existe. Por lo tanto, aquí se refiere a integridad, ser una persona íntegra. Encamínate delante de mí y sé íntegro. Bereshit capítulo 17, verso 1, libro de Génesis. Fue la orden que le dio Hashem a Abraham en cuanto a la circuncisión. Porque el contexto de Génesis capítulo 17 es cuando Abraham
Avinu recibe la mitzvah de la Brit Milá, del pacto de la circuncisión. Y lo primero que le dice a Hashem es, sé íntegro. Por lo tanto, la circuncisión hace parte de la integridad que el santo bendito sea demanda en la Torá. A veces nosotros decimos, yo soy íntegro o quiero ser íntegro. Pues el concepto de integridad, filosóficamente hablando, occidental, está totalmente alejado de la integridad que maneja el santo bendito sea en los conceptos de su Torá. Cuando se habla de integridad en la Torá, se refiere a tamid, la palabra hebrea tamid. Esta terminología hebrea tamid es bien interesante porque es aplicada a los animales. Cuando se dice que sea un animal sin defecto, ahí usa la palabra hebrea tamid, íntegro. O sea, que sea perfecto físicamente hablando, que no tenga, que le falte un pie o que tenga algún daño, nada de esas cosas, que esté completo, se refiere a eso. Entonces, la palabra hebrea tamid es lo que se le está aplicando aquí a Abraham. Se le está diciendo, sé apto delante de mí, obtén una perfección física. Eso es lo que básicamente se le está diciendo. Pero ¿por qué se le dice esto a Abraham? Pues según el Midrash Adam HaRishon, es decir, el primer hombre, el Midrash cuenta que Adán fue creado circunciso, es decir, no tenía prepucio, ya estaba circuncidado. Abraham no tenía prepucio, fue creado circuncidado, de tal manera que fue después del pecado que los hombres nacieron con prepucio. Esto lo enseña el Midrash sobre Adam HaRishon, sobre el primer hombre. Fue creado circuncidado, y entonces fue después del pecado que los hombres comenzaron a nacer con prepucio. Dentro de este ámbito, entonces, lo que básicamente quiero que podamos identificar es que el prepucio, para aquellos que de pronto no sepan, es aquella carne que cubre el glande o la cabeza del órgano masculino. Ese prepucio, esa carne, es la representación misma del pecado en el hombre. Eso es lo que quiero que podamos comprender. Que el prepucio, el que cubre la cabeza del órgano masculino, el glande, esa carne, es la representación misma del pecado en el hombre. Dentro del contexto judío original. De ahí entendemos por qué Yahweh exige entonces la Brit Milá. ¿Por qué el Eterno se antoja de que el hombre se tenga que cortar esa parte de su cuerpo? Y le dice que cortándosela es tamid, es perfecto físicamente. O sea que con eso es imperfecto. No tiene integridad según el concepto de la Torá. Porque el concepto de la Torá de integridad no se basa en que tú nunca falles. Porque ¿quién no ha pecado? Todos pecamos, todos fallamos. El concepto de integridad de la Torá se basa en, aunque falles, te levantes y obedezcas los mitzvot de la Torá. De eso se trata también, integridad. En este caso la circuncisión. Bien, fallaste. Ahora has nacido con prepucio. Bueno, córtatelo. Vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a hacer un Brit Milá, un pacto de circuncisión o de cercenación. ¿De cercenación a qué? Al pecado. De tal manera que el hombre, cuando entra al pacto de Brit Milá, se está comprometiendo delante de los mismos cielos a través de una señal física en su cuerpo de cortar con el pecado, de erradicar el pecado de su vida. Bien sabemos que toda transgresión a la Torá es pecado. Eso lo dice Yohanan HaShaliach, Juan el apóstol, en sus cartas. Toda transgresión a la Torá es pecado. De tal manera que cuando nosotros entramos al pacto del Brit Milá, adquirimos el compromiso de la obediencia de todos los mitzvot de la Torá. Porque estamos cortando con lo que es pecado. Pecado es toda transgresión a la Torá. Así que cuando nosotros nos circuncidamos, estamos diciendo, voy a obedecer todos los mitzvot de la Torá. Ese es el acuerdo al que llegamos
delante de Akadosh Baruj Hu. Así la circuncisión se entiende como el fundamento de todos los mitzvot de la Torá. Todo buen maestro de Torá sabe que la circuncisión es el fundamento, es la base sobre la cual se sostienen todos los 613 mitzvot de la Torá. Inclusive la marca de la Brit Milá en el cuerpo, esto es algo impresionante. Un hombre que tiene la marca de la Brit Milá en el cuerpo contiene la influencia divina que le fortalece para obedecer mitzvot que estando incircunciso difícilmente cumpliera. Eso es algo impresionante que ocurre en uno, y lo digo por experiencia propia. En consecuencia a esto, incluso la misma Torá lo testifica respecto de Abraham Avinu. Luego que Abraham Avinu se circuncidó, en Bereshit capítulo 17, vemos más adelante en Bereshit capítulo 26, 9 pesuk, 9 peruquín, 9 capítulos, secciones de la Torá más adelante, dice sobre Abraham: Mishmarti misbotai jokotai betorotai, cuidó mis mandamientos, estatutos y mis leyes. Bereshit capítulo 26, verso 5. Entonces, por el mérito de la Brit Milá, Abraham pudo consecuentemente cumplir el resto de los mitzvot de la Torá. Cosas que a él se le hacía difícil cumplir. Cosas que él decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no puedo obedecer al Eterno en esto? Una vez que se circuncidó, todo comenzó a fluir mucho mejor. Entonces hay bastante ventaja en circuncidarse, porque por el mérito de la Brit Milá, Abraham obedeció la Torá de Hashem. Ahora, hay quienes dicen que la circuncisión en la carne no es necesaria para este tiempo. Hay quienes dicen eso. Entonces, debemos comprender que esto no necesariamente es así. Esto no necesariamente es así. En realidad, hay gente que dice, no, hay quienes dicen la circuncisión de la carne no es necesaria para este tiempo, que basta con la circuncisión del corazón. Pues esta enseñanza en realidad, pero creo que sí me concierne establecer algunos puntos que indirectamente van a librar todas esas dudas. Así que esta enseñanza va dirigida no a convencer a este aspecto de que te tengas que circuncidar, no. Va dirigida más que todo a aquel que se quiere circuncidar y hacer parte verdaderamente del pueblo Kadosh, que quiere obedecer la Torá por amor. Obedecer la Torá por amor. Ese es el concepto primordial, básico, fundamental, que todos nosotros como pueblo del Eterno, por medio de la gracia de nuestro Mashiach Yeshua, debemos comprender. Obedecer Torah por amor. Como dijo el Mashiach Rabbeinu Yeshua: Imoten ohabin oti teshmor torotai. Si me aman, guardarán mi Torah. Yohanan capítulo 14, verso 15, el Evangelio de Juan. El Mashiach Rabbeinu, nuestro maestro de Torah Yeshua, dice: si me aman, guardarán mi Torah. Inoten ohabin oti teshmor torotai. Es decir, que la Torah se obedece por amor. Pues cada uno de los mitzvot de la Torah deben ser obedecidos por amor a nuestro Elohai, por amor a nuestro Elohai, de tal manera que si tú hoy, dicen los Jajamín, que aquellos que obedecen Torah sin amor, sin Gesed, no tienen amor por el Eterno, no tienen amor por el prójimo, pero paradójicamente obedecen Torah, pero sin amor, en realidad lo que hacen es un servicio extraño. Así dicen los Jajamín, es Avodat Zarah, es un servicio extraño. Y bien extraño, porque ¿cómo es eso que van a obedecer Torah pero no aman al Eterno? Hay algunos que lo hacen. ¿Lo hacen por qué? Por el ego de que las personas lo vean obedeciendo los mandamientos. Por el ego de que las personas digan: oh, qué hombre tan justo. Hay gente que es así. Por eso los Jajamín deducen de allí, dicen que aquel que obedece Torah sin amor, esto es Avodat Zarah, es un servicio idolátrico, es decir, es egolatría lo que tiene este hombre. Esa
obediencia no es agradable delante de Hashem. No es agradable delante de Hashem obedecer los mitzvot de la Torah sin amor al Eterno y sin amor a nuestro prójimo. En cuanto a la mitzvah de la Brit Milá, es como el mandamiento del Shabbat, un Brit Olam. Brit Olam quiere decir un pacto perpetuo. Eso está dicho en Bereshit capítulo 17, verso 13, que es el libro de Génesis. Dice, Bechayetá beritil, vivesharejen librit olam. Dice librit olam. Es decir, por pacto perpetuo. Estará mi pacto en sus carnes. Por pacto perpetuo. Bereshit capítulo 17, verso 13. El Brit Olam quiere decir pacto perpetuo. El Brit Milá es un pacto perpetuo. Así como lo es el Shabbat. El Shabbat en Shemot capítulo 31, verso 16, que es el libro de Éxodo, dice, la sodeda Shabbat le dorotam Brit Olam. La sodeda Shabbat harán el Shabbat le dorotam por sus generaciones Brit Olam como pacto perpetuo. Entonces, así como hoy el Shabbat está en vigencia porque es un pacto perpetuo, así también el Brit Milá está en vigencia porque es un pacto perpetuo. Ahora, la circuncisión en la carne, obedecerla en la carne, no basta para cumplir con la mitzvah completamente. Hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 31 donde Moshe dice, y tus hijos serán circuncidados en el corazón. Lo dice claramente, y tus hijos serán circuncidados en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Moshe ya había transmitido el concepto espiritual de la circuncisión en el corazón. De tal manera que aquellos que se sostienen en la circuncisión del corazón para no practicar la circuncisión literal en la carne, deben saber que el concepto de la circuncisión del corazón igual es un concepto transmitido por el mismo Moshe, quien simultáneamente, mientras enseñaba a los israelitas tener un corazón circuncidado, también enseñaba a tener la carne circuncidada. Así que ambos mitzvot deben ser cumplidos. Ambos. Es más, no debería decir ambos, sino más bien la mitzvah del Brit Milá, como es todo aspecto de los mitzvot de la Torá, tiene un aspecto literal y un aspecto espiritual. Y ambos, cuando los cumplimos, entonces nosotros así nos constituimos verdaderamente en hacedores de Torá, como lo vamos a explicar. Ahora, cuando nosotros nos hacemos la Brit Milá de la carne, también entonces es necesaria la Brit Milá del corazón, que es la evidencia en el deseo imperante de la obediencia por la Torá. Es decir, cuando yo deseo obedecer la Torá verdaderamente, entonces es la evidencia que mi corazón está circuncidado. ¿Cómo tú puedes saber si tu corazón está circuncidado? Bueno, cuando deseas obedecer los mitzvot de la Torá. De tal manera que aquel que incluso podríamos decir que fue circuncidado al 8º día, porque según la mitzvah de la Torá, el judío debía ser circuncidado a los 8 días de nacido. Entonces, podría ocurrir que aquel judío creció, y cuando llegó a su mayoría de edad, claro, ya había sido circuncidado pequeño, porque a los 8 días fue circuncidado. Pero después no, se aburrió de la Torá y no quiere saber más nada de la Torá y se desvía. Bueno, es la evidencia que su corazón no estaba circuncidado. De tal manera que la circuncisión en la carne, que se le había hecho de pequeño, queda nula. De nada le sirvió. De nada le sirvió la circuncisión en la carne, ya que ha evidenciado que su corazón no está circuncidado. Dentro de este ámbito, la circuncisión de la carne entonces queda completamente nula y sin valor. Así entonces, si alguna persona quería celebrar el Pesaj, porque es el asunto en cuestión que estamos analizando aquí, la Brit Milá como un requisito indispensable para Pesaj. Entonces,
Venía alguien que no estaba circuncidado, un gentil, alguien de las naciones del mundo que quería celebrar Pesaj, como nosotros que queremos celebrar Pesaj. La mayoría de nosotros no está circuncidado y por eso que estamos dictando esta clase, para que tengamos la oportunidad de circuncidarnos. Vamos a dar los pasos a seguir alágicamente y rabínicamente, teniendo en cuenta el contexto moderno en el que estamos, para que todos podamos cumplir con la mitzvah de la Torá. Eso es lo importante, cumplir con el mandamiento de la Torá, que todos nos podamos circuncidar delante de Hashem, delante de los cielos, delante de los hombres. Vamos a estar entregando su debida certificación y delante de Hashem también estará totalmente aprobado. Entonces, de esta manera, hay ciertos puntos que quiero que podamos comprender para llegar a ello. Porque no se trata simplemente de que sí, bueno, me va a hacer la circuncisión, listo, maestro, ya me la hice, deme mi certificado, pero ya es necesario que tú tengas bien en claro los conceptos vitales para que cuando vayas a practicarte la circuncisión, lo hagas correctamente, lo hagas de la manera más correcta, que no solamente agrades a los hombres, exteriormente hablando, sino también a Hashem en tu corazón. Entonces, dijimos que aquel que tiene una circuncisión en la carne, pero luego desobedece los mandamientos de la Torá a propósito, es decir, ya los quiere obedecer más, no quiere saber más de Torá, que el Eterno no quiera eso, entonces está evidenciando que su corazón no está circuncidado. Entonces la circuncisión que pueda tener en la carne es nula, no es válida, no vale de nada. Entonces por eso Moshe estipula esto, para que aquel gentil que quiera celebrar Pesaj debe circuncidarse y demostrar su anhelo por la obediencia de todos los mitzvot de la Torá. De tal manera que entonces usted, amado hermano, varón del King que me está escuchando, que quiere entrar en el Brit Milá, en el pacto de la circuncisión, debes saber que te estás comprometiendo. Es un pacto con los cielos que tú estás haciendo, con los mismos cielos. No se trata de que es simplemente una operación física que tú te vas a hacer. No, se trata de que tú te estás comprometiendo espiritualmente con Hashem a obedecer todos los mitzvot de la Torá. Y eso es el objetivo. La razón por la cual el Mashiach derramó su sangre en la estaca del Calvario es para que tú y yo hoy pudiéramos obedecer los mandamientos de la Torá, entre esos mandamientos el mandamiento de la circuncisión, como se está explicando. Entonces, si ya dijimos que aquel que tenía la circuncisión en la carne, pero que con sus obras no obedecía los demás mandamientos de la Torá, demostraba que su corazón no estaba circuncidado, por lo tanto, tanto la circuncisión entonces, de esa manera, la circuncisión de la carne quedaba completamente nula. Quedaba completamente nula. De esta misma forma, aquel que dice tener su corazón circuncidado, pero no desea cumplir con los mitzvot de la Torá, incluyendo la circuncisión en la carne, entonces dicha circuncisión del corazón es falsa. ¿Ven? Entonces, aquel que está circuncidado en la carne, pero luego se aparta de la Torá, esta circuncisión queda nula. Pero aquel, de esa misma forma, aquel que dice tener su corazón circuncidado, pero a la hora del té, es decir, de obedecer el mandamiento de la Torá, físicamente hablando, hacerse la circuncisión en la carne, no quiere hacerlo, entonces la circuncisión del corazón es nula, es falsa. Porque la evidencia de que en verdad su corazón está circuncidado es el deseo imperante de obedecer todos los mitzvot habido y por haber. Todos los mandamientos, los 613, obedecer todos los mandamientos de la Torá. De tal manera que la mitzvah de la Brit Milá contiene un carácter espiritual trascendental como lo son todos los mitzvot de la Torá. La Brit Milá tiene un carácter muy fuerte espiritual que trasciende en el hombre, así como lo son todos los mandamientos de la Torá, en donde el mismo debe ser cumplido tanto dentro de un ámbito literal, es decir, físico, como un ámbito espiritual, es decir, en el corazón. Ambas cosas deben ser, tanto espiritual como física. No, ya yo tengo mi corazón circuncidado, no necesito la circuncisión en la carne, te equivocas. No, ya yo tengo mi circuncisión en la carne, yo no creo en esa circuncisión del corazón, también te equivocas. Ambas cosas deben ir agarradas de la mano y son el verdadero complemento con el cual podemos decir que somos verdaderos hacedores de Torá. Aquel que cumple los mandamientos de la Torá, no solamente en un ámbito literal, sino también un ámbito espiritual,
entonces es un verdadero hacedor de Torah, porque es sadik delante de los hombres y también es sadik delante de Hashem, porque en este caso su corazón está verdaderamente circuncidado. Un ejemplo bien fácil, el Shabbat. Popularmente se dice que el Mashiach es nuestro Shabbat. Eso es algo bastante popular y lo han tomado incluso como excusa para no obedecer literalmente el Shabbat, es decir, no trabajar y consagrarlo debidamente. Entonces, cuando tú dices que el Mashiach es tu Shabbat, ese es el concepto espiritual, pero no cedes a obedecerlo literalmente, entonces no estás cumpliendo el mandamiento, no eres un hacedor de la mitzvah del Shabbat. Pero cuando tú dices, por ejemplo, yo cumplo el Shabbat, no solamente espiritualmente, creyendo que el Mashiach es mi Shabbat, sino también que no trabajas y lo consagras, como lo hace todo el pueblo de Israel, entonces estás cumpliendo el mandamiento tanto en un ámbito espiritual como en un ámbito literal. De esa manera entonces eres un verdadero hacedor del mandamiento. De esta manera también la Brit Milá, la circuncisión, consiste en estos dos ámbitos, espiritual y literal, del corazón y físico, y debemos cumplirla en ambos ámbitos. De esta manera entonces la mitzvah de la Brit Milá debe ser primeramente obedecida por amor y no por salvación. La Brit Milá debe ser obedecida por amor y no por salvación. Tengo que repetirlo porque este es un concepto muy importante que nosotros como Casa de Israel debemos entender y comprender. La Brit Milá se obedece por amor y no por salvación. No debe ser obedecida por los beneficios que acarrea obedecer a la misma, pues mucho beneficio hay en la obediencia de todos los mitzvot de la Torá. Aquel que los obedece es alcanzado por la perajot, dice la Torá. La circuncisión no debe hacerse pensando en que por la obediencia de esta mitzvah se va a adquirir salvación. No debe hacerse pensando en esto, ya que quien lo hace así, pensando de esta manera, ciertamente, y lo digo con autoridad, está perdido y no profesa la verdadera fe de salvación que hay en nuestro Mashiach Yeshua. Aquel que se circuncida pensando que va a adquirir salvación por medio de la circuncisión está totalmente perdido y no profesa la verdadera fe de salvación en el Mashiach Yeshua, ya que la discusión del Bedín de Jerusalén en Maaseh Perek 15, el libro de Hechos capítulo 15, que se plantea en contra de los judaizantes de aquella época, es precisamente en cuanto a este concepto, el adquirir salvación por medio de la circuncisión. Le hace Hechos capítulo 15, Shaul, Pablo y los Shalachim, los apóstoles, tuvieron este conflicto durante los primeros años de su predicación y a ellos hacían referencia como los judaizantes, de tal manera que en el Brit Hadashah, cuando se habla de judaizante, en el Brit Hadashah el verdadero concepto de judaizante al que se refieren los Shalachim es aquellos que enseñan la salvación por medio de la circuncisión. Aquellos que invitan a los hermanos que se circunciden para que adquieran salvación son judaizantes. Por eso quiero aprovechar y hacer la aclaratoria que su servidor no es judaizante. No soy judaizante. Aquel que es judaizante es el que obliga a los hermanos a obedecer la Torá por salvación. Pero nosotros no obedecemos Torá por salvación. La enseñanza de nuestro Mashiach Rabbeinu, nuestro maestro de Torá, dice: si me aman, si en verdad es que me aman, Ishmartum Toratei, es decir, obedecerán mi Torá. Lo dice claramente lo dice. La obediencia de la Torá no es por salvación, no es por el beneficio de la bendición, es por la correspondencia al amor que el Mashiach nos demostró en la estaca del Calvario. Aquel que obedece Torá por amor, por Gesed al Mashiach, ese está profesando la verdadera fe de salvación. Y esta es la fe que salva al mundo.
creer que Yeshua es el Mashiach, redentor de nuestros pecados. Cuando nosotros estamos confesando que Yeshua es el Mashiach, cuando nosotros decimos eso, en el verdadero concepto judío de la Torá, cuando decimos que Yeshua es el Mashiach, estamos diciendo que Él es nuestro redentor, que Él nos ha redimido con su sangre de nuestros pecados. Con eso incluso estamos diciendo que ninguno de nosotros podemos redimirnos por medio de la obediencia de los misbot. Ninguno de nosotros puede redimirse por medio de la obediencia de los misbot. De ninguna manera, pues ciertamente, si hubiera poder en ello para salvación, ¿qué necesidad tenía de morir el Mashiach? Si yo pudiera redimirme a mí mismo, salvarme de mis pecados, de todas las transgresiones, limpiarme a mí mismo por medio de la obediencia de los misbot, entonces ¿qué necesidad había de que el Mashiach derramara su sangre en la estaca del Calvario? Pues ciertamente no había poder en ello para adquirir salvación. Solamente el único que nos puede dar salvación es el poder de la sangre preciosa de nuestro Mashiach Yeshua. Pues no habiendo poder de salvación por medio de la Brit Milá, de la circuncisión, fue necesario que el Mashiach derramara su sangre por ti y por mí, para que por medio de creer en Él, hoy tú y yo fuéramos salvos. Y algo muy importante, para ir concluyendo, tuviéramos acceso a obedecer su Torá por amor a Él. Para esto, esto quiere decir que cuando usted se vaya a circuncidar, que usted vaya, se practique la circuncisión, entonces usted tiene que tener la conciencia de que lo está haciendo por amor a Hashem. No piense que por hacerse la circuncisión usted va a ser salvo. No, no somos salvos por obra. Somos salvos por creer en el Mashiach Yeshua. Y la evidencia, lo que exterioriza que estamos profesando esta verdadera fe de salvación, es la obediencia de los mandamientos. Es eso. El amor al Eterno se exterioriza obedeciendo sus misbot. En este caso, la circuncisión. La circuncisión debe hacerse únicamente por amor al Eterno. Por amor al Eterno. Entonces, aquel que vaya a circuncidarse pensando que por la circuncisión va a tener salvación, no se va a hacer entrega de su certificado. No se le entregará certificado. Porque esa circuncisión es nula delante de Hashem. Porque lo estás haciendo por amor a ti mismo. Porque quieres salvar tu pellejo. Y el objetivo es corresponder el amor de nuestro Abba Kadosh. Entonces, de tal manera que cada uno de nosotros debe estar claro en estos puntos vitales que les he impartido a la hora de hacerse la circuncisión. Para realizar una Brit Milá debidamente bajo la halajá rabínica, y ya vamos entrando con los requerimientos que vamos a establecer para que usted pueda obtener su certificado de Brit Milá, de circuncisión en el Mashiach. Para realizar una Brit Milá debemos saber debidamente bajo la halajá rabínica se estipula ciertas regulaciones dependiendo de la generación en la que estemos. Así han surgido varias legislaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se requiere de un mogel, una persona certificada para hacer la operación, que es la que realiza la circuncisión, la presencia de un sandak, que es quien asiste en la operación, se coloca una silla aparte sola para la visita del profeta Elías, se realiza un kiddush, ya ustedes saben, un lejaim con un vino, acompañado de algunas berajot que yo les voy a compartir directamente al grupo, el ceder del Brit Milá, para aquellos que lo vayan a hacer. Tienen que escribirme directamente al privado y yo les voy a compartir el ceder. De esta manera, en nuestro caso, como autoridad rabínica de toda la casa de Israel en el mundo, he establecido la siguiente halajá para todo el pueblo mesiánico. Esto es para el pueblo mesiánico, no para el pueblo ortodoxo, no para el pueblo, no sé, de otro movimiento religioso. No, acá es para el pueblo mesiánico, que creemos en Yeshua como el Mashiach y que queremos entrar al pacto de la circuncisión. He establecido como autoridad rabínica para toda la casa de Israel en el mundo la siguiente halajá para esta generación, aplicada para esta generación.
Acuérdense que el objetivo es facilitar en estos tiempos tan difíciles el cumplimiento de esta mitzvah, fundamento de todos los mitzvot. La Brit Milá es el fundamento de todos los mitzvot. El objetivo es que usted pueda entrar al pacto, no ponérsela difícil, no. Como a muchos de nuestros hermanos judíos ortodoxos tienen por costumbre, ponérsela difícil al pueblo, no. El objetivo es entrar al reino y dejar entrar. No como aquellos que ni entran ni dejan entrar. El objetivo es que todos podamos entrar al reino, al Malhut del Mashiach. Entonces, estamos en un tiempo donde difícilmente podemos cumplir con esta mitzvah, que es el fundamento de todos los mitzvot. Entonces, reconociendo que quien no la cumple, esto es algo muy importante, que no quiero pasar por alto, debemos saber que aquel que no está circuncidado, aquel que no tiene Brit Milá, según la Torá del Eterno, está en pecado de muerte. Así que ahí vemos la importancia del por qué debe dar facilidad el cumplimiento de esta mitzvah. Cuando tú no estás circuncidado, estás en pecado de muerte. Es decir, estás desconectado del Abacadosh, espiritualmente hablando. No quiere decir que vas a morir instantáneamente porque no estás circuncidado. Quiere decir que estás desconectado espiritualmente. Es decir, que cuando tú te circuncidas, despierta tu ruach, tu espíritu, tu neshama, tu ser interior se conecta con el Abacadosh. Entonces, por eso, mandamientos cuya consecuencia es la muerte, nosotros, los maestros, tenemos la responsabilidad delante de Hashem de facilitar al pueblo el cumplirlos. Pero si te lo ponemos más difícil, entonces ¿qué? ¿Vas a estar condenado a siempre tener un pecado de muerte? El objetivo es que salgas de ese pecado de muerte. Así como, por ejemplo, el Pesaj. No celebrar Pesaj es un pecado de muerte. Dice Números capítulo 9. Entonces, el objetivo es que todo el pueblo se prepare para Pesaj. El deseo del corazón de nuestro Abacadosh y de servidor es que usted tenga acceso a cumplir con todos los mitzvot de la Torá para que se conecte con Hashem. Entonces, reconociendo que este mandamiento, si no se cumple, el de la Brit Milá, es un pecado de muerte, esto es algo que nuestro Abacadosh no quiere. Y no quiere que estemos en pecado de muerte. De esta manera, entonces, son los requerimientos alágicos para que usted cumpla. Estos son los que voy a describir ahora en este tiempo difícil con esta mitzvah tan importante. Y pueda tener su certificado de Brit Milá, circuncisión, avalado por nuestra institución, por nuestra Yeshiva Beit Israel, el Instituto de Torah Mesiánica para la Casa de Israel. Entonces, tenemos aquí en liste 7 requerimientos. 7 requerimientos muy importantes. Este material que le estoy compartiendo lo voy a compartir por escrito, como lo tenemos acostumbrado directamente al grupo, para que usted tenga allí a la mano todo esto y pueda cumplir con los requerimientos y tener su certificado de Brit Milá, de circuncisión. Primero, busque un urólogo. ¿Quién te hace la Brit Milá? Un urólogo, un médico cirujano que está competentemente y es profesional en cuanto a este área de operación. El urólogo, él es el que lo hace. Entonces usted, allá en su país, en México, todos nuestros amigos, por ahí veo a Isabel Bustamante, creo que la otra que está allí, aquí según se muestra, Erika Llerena, me parece. Bueno, todos nuestros amigos que nos siguen desde Colombia, desde Argentina, Chile, usted allá en su país, busque un médico cirujano, un urólogo. El urólogo es el competente y profesional en este área. Usted debe pronunciar todas las verajot establecidas en el Seder para convalidar su circuncisión. Es el segundo requerimiento. Usted debe pronunciar todas las verajot establecidas en el Seder, que yo les voy a compartir al grupo, para convalidar su circuncisión en los ámbitos superiores y así no quede como una simple operación secular que se ha efectuado. Debe solicitar al urólogo el comprobante de la operación sellada y firmada por él, que sea bien legible completamente y que se pueda ver la fecha sobre todo. Cuarto, asimismo, su prepucio debe conservarlo, se lo pide al médico, que se lo guarde en una cajita, en un recipiente, guardado en un recipiente y realizarlo estipulado en el Seder con él. Hay algo que se hace con el prepucio luego de la operación. Quinto, debe enviar entonces una foto completamente legible del comprobante firmado y sellado, del comprobante de la operación.
con la fecha vigente, por supuesto, con la fecha, que se vea la fecha allí, no una foto borrosa, una foto bien legible. Y también una foto del recipiente donde guardó el prepucio. También debe pedirle al urólogo que le entregue una pequeña gasita o venda que tenga un poco de la sangre propia de usted que se extrajo de la operación, y esa gasita la puede guardar también en el recipiente. El asunto es que debe tener estos elementos, porque con esto se va a hacer algo muy importante. Una gasita con un poco de sangre extraída de la operación, el prepucio guarda un recipiente y su comprobante de cirugía, de circuncisión. Entonces también debe pedirle eso al urólogo y pasarlo en una fotografía, y todo esto nos va a hacer el testimonio correspondiente, y así nosotros vamos a poder correspondientemente entregarle su certificado de Brit Milá, de circuncisión, avalado por nuestra yeshiva. Recuerden que esto lo estamos haciendo para prepararnos para Pesaj. Lo estamos haciendo para prepararnos para Pesaj. De tal manera que esta enseñanza se une al taller intensivo de preparativos para Pesaj. La semana que viene vamos a estar compartiendo sobre la mezuzá, con su respectivo seder, que usted va a estar cumpliendo para que tenga su casa bien preparada para la festividad de Pesaj, para que seamos un pueblo verdaderamente kadosh, preparado delante de Hashem, diligentemente preparado. Vamos a entrar en un espacio de 5 minutos, 10 minutos para preguntas y respuestas. Usted puede hacer sus consultas si es que tal vez su servidor no pudo abarcar algunas cosas. Usted puede hacer su debido interrogante y pueda despejar cualquier duda que tenga sobre el tema. Por aquí tenemos a nuestra amiga Hilda Kingsley de República Dominicana. Muchas verajot para tu vida. Nos está acompañando también Diana Natalie Saldaña. Muchas verajot para ti, Baruch Hashem. Si tienen alguna pregunta, pues este es el momento de realizarla. Si todo está bien, bueno, Baruch Hashem, me expliqué bien. El objetivo es despejar todas sus dudas. El objetivo de su servidor es que usted, como pueblo de Hashem, esté bien preparadito para la festividad de Pesaj, que recuerde, va a ser el sábado 27 de marzo en la noche. Además de estos requerimientos que les estoy compartiendo sobre el Brit Milá, recuérdese que no puede tener nada de levadura en su casa, nada de levadura. Así que cualquier cosa leudada que usted se le antoje, aproveche ahora o calle para siempre. Debe comérselo antes de que empiece la semana de panes sin levadura. Ya para esa fecha usted no puede tener nada de levadura en su casa. Así que cualquier pregunta que tengan al respecto de la Brit Milá, parece que no tienen preguntas o en mi página no se está cargando completamente. ¿Todo bien? Bueno, de todas maneras hay algunos amigos varones, que en este caso la materia es más que todo para los varones, que se han contactado directamente conmigo al WhatsApp y me han dicho: ya estoy hablando con el urólogo, el viernes tengo la cita. Baruch Hashem, el pueblo del Eterno se está preparando, y eso es lo debidamente importante. Mi chiquita, pásame el celular, por favor. Bien. Voy a cargar aquí en el celular a ver si de repente a través de mi móvil puedo ver algún interrogante que puedan tener. Si no, entonces no nos estaríamos despidiendo. Vamos a ver. Lo más importante por ahora es saber que a través de la Brit Milá no vamos a tener la salvación. A través de la Brit Milá vamos a tener la salvación, pero si estamos correspondiendo al amor que el Eterno nos ha demostrado a través de su Hijo. Por aquí parece que tenemos una pregunta. Mi esposo se hizo la circuncisión
circuncisión hace mucho antes de yo conocerlo, pero tengo un niño de 6 años y quiero hacérsela. Bien, bueno, aquí hay un ámbito que sí que no cubrí, que menos mal que me están haciendo esta pregunta y me recuerdo. Aquellos que se hicieron la circuncisión médicamente, sin pronunciar las verajot y cumplir los requerimientos del ceder, las bendiciones que se pronuncian para que esa circuncisión no quede como una mera operación, sino que tenga también efecto en el mundo espiritual, esa circuncisión no es válida. Entonces, si tu esposo, amiga Diana, se hizo la circuncisión, pero sin pronunciar las bendiciones que se hacen para dar un aval dentro de los ámbitos superiores a la operación, entonces debe hacer nuevamente un ceder que yo le estaría compartiendo, y porque se debe extraer por lo menos una gota de sangre, por lo menos una gota de sangre debe fluir de su glande. Entonces, declarar la Berajot, hacer el Kiddush, y así de esa manera se estaría cumpliendo con la mitzvah del Brit Milá. Igualmente tu hijo, si puedes contactar con un urólogo, pues hazlo. La circuncisión tiene mucha ventaja. La circuncisión tiene mucha ventaja porque incluso hay enfermedades que eres librado de la circuncisión, no solamente la persona que lo tiene, sino también la pareja de la persona. Así que tiene muchos beneficios. Por aquí tenemos... Listo, ya no tenemos... la mezuzá la encuentro... Baruch Hashem, sí. Claro, la mezuzá la consigues en Amazon. Exactamente. La pueden comprar directamente por internet. La mezuzá. El objetivo es que usted se vaya preparando. Se vaya preparando y de esa manera entonces esté listo para Pesaj. Así que su servidor se despide por ahora de ustedes. Ya para la semana que viene estaremos hablando sobre el tema de mezuzá. Y esperemos que tengamos también un tiempo para finiquitar los detalles de Pesaj respecto de lo que es la levadura que se hace durante esos días. Todo eso lo vamos a estar compartiendo con muchísimo más detalle. Aquí en público hacemos la transmisión de las enseñanzas de los estudios. ¿Para qué? Para que nuestros hermanos que todavía no se han unido a la Casa de Israel se vayan uniendo. Pero en el grupo de WhatsApp al cual tú te puedes unir, vas a recibir muchísimos más detalles sobre todo esto que compartimos aquí. Detalles, muchos más detalles. Por ejemplo, el ceder de cómo se hace una tevilá, el ceder de cómo se hace la circuncisión, el ceder de cómo se coloca la mezuzá, los ceder que llevamos a cabo para celebrar Pesaj correctamente, lo que se va a hacer durante los 7 días de Matzot, cómo extraigo la levadura de mi casa. Todo eso tiene su procedimiento y de esa manera en el grupo de WhatsApp es que compartimos todos esos detalles. Así que si todavía no haces parte de nuestra comunidad mesiánica Casa Israel, te invito para que hagas parte. Solamente debes dejarme los comentarios: maestro, yo quiero hacer parte del grupo de la Quejilá, y yo entonces le estaré compartiendo en su debido momento el enlace para que se una a nuestro grupo y haga parte de nuestra hermosa familia de toda la Casa Israel mundial. Desde distintas partes del mundo, el Santo bendito sea está llamando a su pueblo. Su gran shofar está sonando porque el retorno del Mashiach es inminente y esperamos que sea pronto y que sea en nuestros días, y decimos amén. Baruch Hashem.